Mi nombre es Soledad Esperanza Moreno, tengo 54 años, y durante 32 años fui la profesora más querida y respetada de la escuela primaria José Martí. Dediqué mi vida entera a educar niños, sin imaginar que la traición más brutal vendría de quien menos esperaba. La directora que yo misma había ayudado a formar y quien me despidió sin justificación a 6 meses de mi jubilación. Comencé mi carrera docente a los 22 años, recién graduada de la Normal Superior, llena de sueños y vocación genuina. Mientras otras compañeras cambiaban de trabajo buscando mejores salarios, yo me quedé en la misma escuela porque creía en algo más grande: formar generaciones de niños con valores y conocimientos sólidos. Durante 3 décadas fui más que una maestra. Era la profesora que llegaba temprano para preparar material didáctico con mis propios recursos, que se quedaba después de clases ayudando a los niños con dificultades, que organizaba festivales y obras de teatro sin cobrar un peso extra. Los padres de familia hacían filas para inscribir a sus hijos en mi aula, porque sabían que conmigo aprenderían no solo matemáticas y lectura, sino valores para la vida. Mi reputación trascendía la escuela. Había recibido reconocimientos del Ministerio de Educación, menciones honoríficas y el cariño genuino de miles de familias que pasaron por mis manos. Era conocida en todo el distrito como la maestra Soledad, un título que llevaba con orgullo y responsabilidad. Todo cambió hace 2 años cuando nombraron a una nueva directora, Marcela Vega, una mujer de 38 años con maestría en Administración Educativa, pero sin experiencia real en el aula. Había llegado por contactos políticos, no por méritos pedagógicos. Al principio, intenté ser mentor de Marcela. Le expliqué las tradiciones de la escuela, la presenté con los padres de familia, le compartí estrategias que habían funcionado durante décadas. Creí que mi experiencia la ayudaría a ser una buena directora. Profesora Soledad, me decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco, usted es una institución aquí. Espero aprender mucho de su sabiduría. Pero gradualmente comencé a notar cambios inquietantes. Marcela implementaba innovaciones pedagógicas, que eran solo modas educativas sin sustento. Canceló programas tradicionales que funcionaban perfectamente para implementar metodologías que había leído en Internet. Contrató a profesores jóvenes sin experiencia, porque traían sangre nueva, mientras relegaba a las maestras veteranas. Lo más doloroso era ver cómo trataba a los niños como números en estadísticas, no como personas. Para Marcela, la educación era un negocio de resultados medibles, no una vocación de formación humana. Cuando comencé a cuestionar sus decisiones en las reuniones pedagógicas, argumentando con datos y experiencia por qué ciertas estrategias no funcionarían, Marcela empezó a verme como una amenaza a su autoridad. «Profesora Soledad», me dijo un día después de una junta, «entiendo que tiene mucha experiencia, pero los tiempos han cambiado. Necesitamos modernizarnos. Marcela, la experiencia no se moderniza, se aplica con sabiduría». Esa conversación marcó el inicio de una campaña sistemática para destruir mi carrera. Marcela comenzó a documentar cada pequeño detalle de mi trabajo, buscando errores donde no los había. Me asignó tareas administrativas innecesarias. Canceló proyectos que yo lideraba desde hace años. Reorganizó horarios para aislarme de mis colegas. Pero el golpe mortal llegó el mes pasado cuando me llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Profesora Soledad, tengo que informarle que, por reestructuración presupuestaria, su contrato no será renovado el próximo año». Me quedé sin aliento. «Marcela, estoy a 6 meses de completar mis 33 años para la jubilación completa. Lo lamento, pero las decisiones administrativas están fuera de mi control». Mentía. Sabía que mentía. Una semana después, me enteré de que mi puesto sería ocupado por la sobrina de Marcela, una recién graduada sin experiencia. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, rodeada de 32 años de recuerdos escolares, fotos con estudiantes, cartas de agradecimiento de padres, reconocimientos enmarcados, me di cuenta de que había sido víctima del abuso de poder más cruel. Destruir la vocación de alguien por conveniencia política. Pero Marcela Vega había subestimado gravemente a Soledad Esperanza Moreno. Durante 32 años no solo había enseñado a niños, había aprendido a investigar, a documentar, a ser meticulosa con los detalles, y estaba a punto de darle a la directora la lección más importante de su vida.
Nunca subestimes a una maestra que conoce el sistema mejor que tú. Era hora de que Marcela aprendiera lo que significaba enfrentarse a alguien que había dedicado su vida a enseñar y que ahora tenía mucho que enseñarle a ella. Los primeros días después del despido fueron devastadores. Por primera vez en 32 años, no tenía que levantarme a las 6 a.m. para preparar clases. El silencio de mi apartamento, que antes llenaba con voces de niños en mi mente, mientras planeaba actividades, ahora se sentía vacío y doloroso. Pero el luto duró poco. El martes de mi segunda semana sin trabajo, recibí una visita que cambió todo. La señora Carmen Delgado, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, llegó a mi puerta con lágrimas en los ojos. «Profesora Soledad, necesito hablar con usted. Los padres estamos desesperados». Me contó que desde mi salida, la calidad educativa había caído dramáticamente. Los niños regresaban a casa confundidos, sin tareas claras, sin la estructura que yo había mantenido durante décadas. Pero más preocupante aún, habían comenzado a llegar quejas sobre irregularidades administrativas. «Profesora, hemos notado cobros extraños en las cuotas escolares, materiales que pagamos pero que nunca llegan. Y la nueva maestra». Carmen bajó la voz. «Creemos que ni siquiera tiene título válido». Esa conversación encendió algo en mí que había estado dormido durante años. Mi instinto investigativo. Como maestra, siempre había sido meticulosa con la documentación, obsesiva con los detalles, experta en detectar inconsistencias. Era momento de aplicar esas habilidades para un propósito diferente. Comencé mi investigación de la manera más obvia, revisando toda la documentación pública de la escuela, desde que Marcela llegó como directora. Como exempleada, conocía cada proceso administrativo, cada requisito legal, cada protocolo que debía seguirse. Lo que descubrí en las primeras semanas me quitó el aliento. Marcela había estado violando sistemáticamente las regulaciones del Ministerio de Educación. Había contratado personal sin verificar títulos profesionales. Había modificado registros académicos para mostrar mejores estadísticas. Había desviado fondos destinados a materiales educativos para gastos personales. Pero lo más grave era el fraude con las cuotas voluntarias de los padres. Durante 2 años, Marcela había estado cobrando contribuciones especiales para mejoras escolares que nunca se realizaron. Miles de pesos que habían desaparecido de las cuentas oficiales. Mi entrenamiento como maestra me había enseñado a ser paciente y sistemática. Durante un mes completo, documenté cada irregularidad, fotografié cada discrepancia, verifiqué cada inconsistencia. Creé un archivo tan detallado que parecía una tesis doctoral sobre corrupción educativa. Pero necesitaba más que documentos. Necesitaba testimonios y evidencia directa. Comencé a reunirme discretamente con mis excolegas. La mayoría tenía miedo de hablar abiertamente, pero en conversaciones privadas me confirmaron lo que sospechaba. Marcela había creado un ambiente de terror donde cualquier cuestionamiento resultaba en represalias. «Soledad», me dijo la profesora Marta Jiménez, mi amiga de 20 años, «tenemos miedo de decir algo. Ya viste lo que te pasó a ti». «Marta, justamente por eso necesito que hablen. Si no denunciamos esto, van a destruir todo lo que construimos durante décadas». El punto de inflexión llegó cuando conseguí acceso a los registros financieros de la escuela. Mi amiga Rosa, que trabajaba en la administración municipal, me ayudó a obtener copias de documentos que por ley eran públicos, pero que Marcela mantenía ocultos. Los números eran irrefutables. En 2 años, Marcela había malversado más de 800.000 pesos destinados a educación. Dinero que debería haber sido usado para libros, materiales, mantenimiento y mejoras en las aulas de los niños. Esa noche, mientras organizaba toda la evidencia en mi mesa del comedor, la misma donde había calificado exámenes durante 3 décadas, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a conformarme con recuperar mi trabajo. Iba a asegurarme de que Marcela Vega nunca más pudiera dañar a otro maestro, a otra escuela o a otros niños. Saqué mi laptop y comencé a escribir emails. El primero era para el supervisor regional de educación. El segundo, para la Oficina de Control Interno del Ministerio. El tercero, para la Fiscalía especializada en delitos contra la administración pública. Pero había uno más que sería mi arma secreta. Un email para mi exalumno David Herrera, quien ahora era periodista investigativo en el canal de noticias regional. David
Había sido mi estudiante hace 20 años, y siempre me decía que yo había influido en su decisión de dedicarse al periodismo. «Profesora Soledad», me respondió David esa misma noche, «será un honor ayudarla a exponer esta injusticia. Su historia va a ser la portada del noticiero». Marcela Vega había usado su poder para destruir mi carrera, creyendo que una maestra de 54 años era una amenaza fácil de eliminar. No sabía que había despertado a una mujer que durante 32 años había perfeccionado el arte de enseñar lecciones y que estaba a punto de darle la clase más importante de su vida. La estudiante iba a convertirse en maestra y yo iba a ser la profesora más estricta que hubiera conocido. Durante las siguientes 3 semanas me convertí en la investigadora más meticulosa que había sido en mi vida. Si como maestra había sido obsesiva con los detalles, como detective amateur era implacable. Cada día descubría nuevas capas de corrupción que me llenaban tanto de indignación como de determinación. Mi metodología era simple pero efectiva. Aplicar las mismas técnicas que usaba para enseñar a mis alumnos. Dividir el problema en partes manejables, investigar cada elemento por separado, verificar toda información con múltiples fuentes y documentar todo con evidencia irrefutable. La primera fase fue legal. Contraté a la licenciada Patricia Herrera, una abogada especializada en Derecho Laboral y Administrativo que había sido madre de varios de mis exalumnos. Cuando le expliqué mi situación, sus ojos se llenaron de indignación. «Profesora Soledad, esto no es solo un despido injusto. Esto es persecución por defender principios pedagógicos. Tenemos bases sólidas para una demanda por discriminación y abuso de autoridad». Pero yo quería más que mi reintegro laboral. Quería justicia completa. «Licenciada Patricia, mi despido es solo la punta del iceberg. Tengo evidencia de malversación, fraude y violaciones sistemáticas a las normas educativas». Sus cejas se alzaron mientras revisaba mi carpeta de evidencias. «Profesora, esto es material para una investigación federal. ¿Está segura de querer ir tan lejos?» «Patricia, durante 32 años protegí a miles de niños. Ahora necesito proteger a los que vienen. Marcela debe enfrentar las consecuencias completas de sus actos». La segunda fase fue mediática. David Herrera, mi exalumno periodista, se convirtió en mi aliado más valioso. Nos reunimos en mi apartamento una tarde lluviosa, y mientras le servía el mismo té de manzanilla que preparaba para las juntas de padres, le conté toda la historia. «Profesora», me dijo David con emoción evidente, «usted cambió mi vida cuando era niño. Ahora quiero cambiar la suya, devolviendo el favor». David no solo tenía acceso a medios de comunicación, sino conexiones con otros periodistas especializados en investigación de corrupción. En una semana, había formado un equipo que incluía camarógrafos, investigadores y contactos en el gobierno. «Vamos a hacer esto bien, profesora. Cuando terminemos, toda la ciudad va a conocer la verdad». La tercera fase fue la más arriesgada. Infiltración directa. Necesitaba evidencia de primera mano de lo que estaba pasando dentro de la escuela. Para esto, conté con mis colegas más valientes y con padres de familia que estaban dispuestos a colaborar. La profesora Marta Jiménez comenzó a grabar discretamente las reuniones donde Marcela daba instrucciones ilegales. Otros maestros fotografiaron documentos alterados y registros fraudulentos. Los padres de familia documentaron los cobros irregulares y la ausencia de materiales prometidos. Pero la evidencia más devastadora llegó de manera inesperada. Rosa, mi amiga en la administración municipal, me contactó una noche con urgencia. «Soledad, encontré algo que te va a impactar. Marcela no solo está robando dinero de la escuela. Está usando la institución para lavar dinero de otras fuentes». Los registros que Rosa había conseguido mostraban transferencias bancarias sospechosas, facturas falsas por servicios inexistentes y una red de proveedores fantasma que existían solo en papel. «Es una operación criminal completa», me explicó Rosa. «La escuela es solo una fachada para blanquear dinero sucio». Esa revelación cambió completamente la dimensión de mi investigación. Ya no estaba enfrentando solo a una directora corrupta. Estaba desenmascarando una red criminal que usaba la educación de los niños como pantalla. La cuarta fase fue emocional. Necesitaba prepararme mentalmente para lo que venía. Durante 32 años había evitado conflictos, había sido conciliadora, había preferido el diálogo sobre la confrontación.
Ahora tendría que ser una guerrera pública. Esa preparación vino de una fuente inesperada. Mis exalumnos. Cuando comenzó a circular discretamente la noticia de mi situación, empezaron a contactarme adultos que habían sido mis estudiantes años atrás. «Profesora Soledad», me escribió Andrea Campos, ahora ingeniera civil, «usted me enseñó que hay que luchar por lo que es correcto. Cuente conmigo para lo que necesite». Uno tras otro, mis exalumnos, ahora doctores, abogados, empresarios, padres de familia, se ofrecieron a ayudar. Algunos con recursos financieros, otros con conexiones profesionales, todos con lealtad inquebrantable hacia la maestra que había marcado sus vidas. La noche antes de ejecutar mi plan, me senté en mi escritorio a preparar la presentación final. Era como planear la clase más importante de mi carrera. Pero esta vez, el aula sería toda la ciudad y la alumna sería Marcela Vega. En mi mesa había 3 carpetas organizadas con precisión docente. Evidencia legal, documentos que probarían cada delito cometido, testimonios, declaraciones de maestros, padres y estudiantes, impacto mediático, material listo para publicación y transmisión. Marcela había creído que despedir a una maestra de 54 años sería fácil y sin consecuencias. No sabía que había atacado a alguien que durante 3 décadas había perfeccionado el arte de preparar lecciones que cambian vidas. Mañana comenzaría la clase más importante que había enseñado en mi carrera. Y esta vez yo no sería la única profesora. Toda la ciudad se convertiría en mi aula. Era hora de enseñarle a Marcela Vega lo que significa enfrentarse a una maestra que nunca se rinde. El lunes 15 de octubre será recordado en mi ciudad como el día que una maestra de 54 años le enseñó a toda una comunidad lo que significa luchar por la justicia. Había planificado cada movimiento con la precisión de una clase perfectamente estructurada, pero esta vez el aula era toda la ciudad, y la lección cambiaría vidas para siempre. Todo comenzó a las 7:30 am, cuando el equipo de David Herrera se presentó en la escuela para un reportaje de rutina sobre calidad educativa. Marcela lo recibió encantada, creyendo que sería una oportunidad para lucirse ante las cámaras. Mientras ella posaba para las fotos en su oficina, mostrando títulos falsos y reconocimientos inexistentes, yo estaba en la oficina del supervisor regional de educación, entregando personalmente toda mi documentación. «Profesor Ramírez», le dije al supervisor mientras abría mis carpetas meticulosamente organizadas, «durante 32 años he defendido la calidad educativa. Hoy defiendo la integridad de todo nuestro sistema». Sus ojos se abrían cada vez más mientras revisaba las evidencias. Facturas alteradas, nóminas fraudulentas, registros académicos manipulados, fotografías de instalaciones deterioradas que supuestamente habían sido reparadas. «Profesora Soledad, esto es devastador. ¿Está segura de toda esta información?» «Profesor, soy maestra. Mi carrera se basa en verificar cada dato antes de enseñarlo». A las 9:00 am, mientras Marcela daba su entrevista llena de mentiras sobre innovaciones pedagógicas, yo estaba en la fiscalía presentando la denuncia penal por malversación de fondos públicos y fraude administrativo. La fiscal Carmen Medina, quien había sido alumna mía hace 25 años, recibió mi denuncia con la seriedad que merecía. «Profesora, si todo esto se comprueba, estamos hablando de delitos graves contra la administración pública». A las 10:30 am comenzó la fase más arriesgada de mi plan. Había coordinado que exactamente a esa hora, padres de familia de toda la ciudad se presentaran simultáneamente en la Secretaría de Educación Municipal, exigiendo explicaciones sobre los cobros irregulares y la calidad educativa deteriorada. No fue casualidad. Durante semanas había usado mi red de contactos, construida durante 32 años de educar a sus hijos, para organizar la protesta más silenciosa pero efectiva de la historia local. Mientras 200 padres llenaban las oficinas gubernamentales con documentos en mano, Marcela seguía en la escuela, ajena a la tormenta que se desataba. El momento culminante llegó a las 12:12 p.m. David Herrera interrumpió la entrevista con una pregunta que cambió todo. «Directora Vega, ¿puede explicarnos por qué despidió a la profesora Soledad Moreno a 6 meses de su jubilación?»
La cara de Marcela cambió instantáneamente. Bueno, fue una decisión administrativa por reestructuración. ¿Reestructuración? Porque tenemos aquí documentos que muestran que su puesto fue ocupado inmediatamente por su sobrina, quien según nuestras investigaciones no tiene título válido. David comenzó a mostrar documento tras documento, mientras las cámaras seguían grabando. La evidencia era abrumadora, irrefutable, devastadora. También tenemos estos registros financieros que muestran discrepancias por más de 800.000 pesos en fondos escolares. ¿Puede explicar estas transferencias a cuentas personales? Marcela intentó levantarse, pero David continuó implacable. Y finalmente, tenemos esta grabación donde usted instruye a maestros para alterar calificaciones y registros académicos. La reproducción de audio llenó la oficina. Era la voz inconfundible de Marcela dando órdenes ilegales que mis colegas habían grabado secretamente. A las 2:00 p.m., mientras la entrevista se transmitía en vivo, llegaron a la escuela agentes de la Fiscalía con órdenes de allanamiento. Marcela fue arrestada frente a las cámaras, esposada y llevada bajo custodia mientras padres y maestros aplaudían. Pero yo no estaba allí para ver su humillación. Estaba en mi apartamento, preparando té para recibir a los periodistas de medios nacionales que querían conocer mi historia. Esa tarde, mientras Marcela era interrogada en la Fiscalía, yo di entrevistas a 5 canales de televisión y 3 periódicos nacionales. Mi historia se volvió viral. La maestra que sacrificó su jubilación para salvar la educación de su ciudad. A las 6:00 p.m. recibí una llamada que me llenó de satisfacción. El profesor Ramírez me informaba que había sido reinstalada en mi puesto, con todos los beneficios correspondientes, y que me ofrecían la dirección temporal de la escuela, mientras investigaban a todo el personal que había colaborado con Marcela. Pero la llamada más emotiva llegó a las 8:00 p.m. Era la señora Carmen Delgado, presidenta de Padres de Familia. Profesora Soledad, los niños están preguntando cuándo regresa. Todos quieren estar en su clase nuevamente. Esa noche, mientras organizaba mis materiales didácticos para regresar al aula después de 2 meses, reflexioné sobre la lección que había enseñado. No había sido venganza por despecho. Había sido justicia por vocación. Una maestra protegiendo lo que más amaba, el derecho de los niños a recibir educación de calidad y honesta. Marcela había creído que podía silenciar a una maestra veterana. No sabía que había despertado a una educadora que durante 32 años había aprendido que las mejores lecciones son las que cambian el mundo. La clase había terminado. La alumna había reprobado, y la profesora había demostrado que nunca es tarde para enseñar la lección más importante de todas. La verdad siempre vence. 6 meses después de lo que toda la ciudad conoce como la lección de la profesora Soledad, estoy sentada en mi escritorio del aula renovada, corrigiendo exámenes bajo la luz dorada del atardecer. Pero estos no son exámenes ordinarios. Son las evaluaciones finales de mi último grupo antes de la jubilación, que ahora podré disfrutar completamente y con honor. Los resultados de mi clase magistral superaron todas mis expectativas. Marcela Vega fue sentenciada a 8 años de prisión por malversación de fondos públicos, fraude administrativo y asociación delictuosa. La investigación reveló que su red criminal se extendía a 3 escuelas más del distrito, donde había aplicado el mismo sistema de corrupción. Más importante aún, fueron recuperados más de 1,2 millones de pesos que habían sido desviados de fondos educativos. Ese dinero se invirtió inmediatamente en reparaciones escolares, nuevos materiales didácticos y un programa de becas para estudiantes de escasos recursos. Mi regreso a la escuela fue apoteósico. Los niños me recibieron con pancartas hechas a mano que decían «Bienvenida, profesora héroe», y «Gracias por salvarnos». Varios padres lloraron mientras me abrazaban, agradeciendo que hubiera luchado por sus hijos cuando nadie más se atrevía. El Ministerio de Educación me ofreció asumir la dirección permanente de la escuela, pero yo decliné. «Mi lugar está en el aula», les expliqué. «Después de 32 años, sé exactamente dónde puedo hacer más bien». En su lugar, recomendé a la profesora Marta Jiménez, quien había demostrado valor al ayudarme con evidencias durante la investigación. Ella se convirtió en la nueva directora, y juntas hemos reconstruido la escuela sobre los principios que siempre defendimos: educación de calidad, transparencia administrativa
y amor genuino por los niños. Mi historia trascendió las fronteras locales. Fui invitada a dar conferencias en universidades sobre ética educativa y transparencia en instituciones públicas. El Ministerio de Educación Nacional me otorgó la medalla al mérito docente. Y una universidad me concedió un doctorado honoris causa en ciencias de la educación. Pero el reconocimiento más hermoso llegó de mis exalumnos. Organizaron una ceremonia sorpresa, donde más de 500 personas que había educado durante 3 décadas vinieron a agradecerme. Médicos, ingenieros, maestros, empresarios, madres y padres de familia, todos unidos por el recuerdo de la profesora que había marcado sus vidas. Profesora Soledad, me dijo David Herrera durante su discurso, usted nos enseñó que la educación es más que conocimientos, es formar carácter. Y hoy nosotros aprendimos de usted la lección más importante, que nunca hay que rendirse cuando se lucha por lo correcto. Mi vida personal también floreció de maneras inesperadas. La visibilidad de mi caso me reconectó con colegas de la universidad que no veía desde hace décadas. Uno de ellos, el profesor Eduardo Morales, viudo como yo y también a punto de jubilarse, se convirtió en mi compañero de vida. Soledad, me dijo Eduardo durante una de nuestras caminatas vespertinas, admiro tu valor. A nuestra edad, muchos prefieren la tranquilidad sobre la justicia. Eduardo, a nuestra edad sabemos que la tranquilidad sin justicia no es paz, es complicidad. La Escuela José Martí se convirtió en modelo nacional de transparencia educativa. Implementamos sistemas de rendición de cuentas que permiten a padres de familia conocer exactamente cómo se usan los recursos. Creamos comités de vigilancia ciudadana donde la comunidad participa activamente en el control de la gestión escolar. Pero mi mayor satisfacción viene de ver a mis estudiantes actuales. En mi último año como maestra activa, tengo el grupo más motivado y comprometido de mi carrera. Los niños saben que su profesora héroe luchó por ellos y responden con esfuerzo, respeto y cariño genuino. «Profesora», me preguntó la pequeña Ana Sofía durante una clase de cívica, «¿por qué arriesgó tanto por nosotros?» «Ana Sofía, porque ustedes son el futuro, y el futuro merece maestros que no se rindan ante la injusticia. Esta semana entregaré mi aula por última vez. A los 55 años me jubilaré con la pensión completa que merezco, pero más importante, con la satisfacción de haber defendido mis principios hasta el final. He preparado meticulosamente la transición para mi reemplazo. Una joven maestra llena de vocación a quien he estado entrenando durante meses. Le he enseñado no solo metodologías pedagógicas, sino algo más valioso, que ser educador es una responsabilidad social que trasciende el salario y los horarios. Mi plan para la jubilación incluye escribir un libro sobre mi experiencia, dar conferencias sobre ética educativa y crear una fundación que proteja a maestros que enfrenten persecución por defender principios pedagógicos. Esta mañana, mientras preparaba mi última clase antes del retiro, encontré una carta en mi escritorio. Era de Marcela Vega, escrita desde la prisión. Profesora Soledad, desde aquí he tenido tiempo de reflexionar sobre lo que hice. Usted tenía razón en todo. Le pido perdón por haber traicionado la confianza que depositó en mí. Espero algún día poder ser digna del ejemplo que usted dio. No le respondí. Algunas lecciones se aprenden en silencio, y el arrepentimiento genuino no requiere palabras de perdón. Requiere cambio real. Hoy, mientras miro por última vez mi aula como maestra activa, siento una paz profunda. Durante 33 años enseñé matemáticas, español, ciencias naturales y cívica. Pero en mi último año enseñé la materia más importante de todas, que la verdad, la justicia y la valentía nunca pasan de moda. Soledad. Esperanza Moreno se retira del aula, pero la profesora eterna que todos llevamos adentro nunca se jubila. Seguirá enseñando mientras haya injusticias que corregir y futuros que proteger. Esa es la lección más hermosa de todas, que educar no es un trabajo, es una forma de vida. Y esa vida acaba de comenzar una nueva etapa, igualmente hermosa y llena de propósito. Clase terminada, misión cumplida, nueva aventura por comenzar.